Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy lunes vamos a estar hablando de Juan capítulo 8 del 21 al 30. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén, amén. Bueno, el mini mensaje de hoy, ¿no? Es profundo de nuevo, no siempre, ¿no? Ok, dice. Entonces, aquí estaba hablando de nuevo, pues Jesús con los judíos, ¿no? Con la gente religiosa de esos tiempos que no creían en él, ¿no? Que tenían sus corazones duros, ¿no? Que supuestamente decían que sabía mucho de la ley, conocía mucho de la palabra, ¿no? Y no reconocieron a Jesús porque él era la palabra que se hizo carne, que bajó del cielo, ¿no? Entonces acá le dice él, ¿no? Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, dice, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, ¿no? Entonces le está diciendo, ¿no? A ellos, ¿no? Porque a ellos les gustaba escuchar, les gustaba estar ahí con ellos, pero no creían. Y estaban ahí, ¿no? Dándose, ¿no? Contra la pared prácticamente, pero no creían en la palabra de Dios, ¿no? Y él le dice, yo me voy y me buscaréis, ¿no? Pero en vuestro pecado moriréis, ¿no? Porque, como decimos, ¿no? Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Como sabemos que Jesús es el camino. Y el único camino al cielo. Y como estas personas no creían en Jesús, no lo seguían a Jesús, no podían ir a donde él iba, que es al cielo. Donde estos religiosos querían ir. Pero querían ir de otra manera, no siguiendo a la palabra. No creyeron a la palabra. ¿Entiendes? ¿No? Él le dice, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Porque no creyeron en la palabra, no siguieron a Jesús. Entonces cuando ellos mueran van a morir en sus pecados, ¿no? Y acá un poquito más lo aclara, ¿no? Entonces los judíos no creían, no lo entendían, ¿no? Se va a matar, ¿qué pasa, no? Y él les dice de nuevo, a donde yo voy vosotros no podéis venir, ¿no? No pueden venir porque Él es el único camino y ellos no querían seguirlo, no querían creer en Él. Entonces no podían ir al cielo porque ese es el único camino, ¿no? Y dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿no? Entonces, hermanos, por eso Jesús dice, ¿no? El que nieguese a uno mismo a este mundo, ¿no? Dios quiere que lo sigamos espiritualmente hablando, no en este mundo, con las cosas que hagamos en este mundo, no, sino espiritualmente hablando, ¿no? Veniendo acá a la palabra y entenderás qué es lo que está hablando Jesús, entenderás qué es lo espiritual que quiere Jesús que tú y yo hagamos, ¿no? Porque sabemos que Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces vamos a saber viniendo a la Biblia cómo Dios quiere que lo sigamos espiritualmente hablando. Como ya expliqué, ¿no? Simplemente vienes a la palabra, sigues a Jesús porque Jesús es la palabra, es el camino y a donde Él va lo vamos a seguir mediante la palabra y Él dará su espíritu. Y al tener el Espíritu de Dios, Dios nos ayuda a vivir espiritualmente. Él nos limpia y nos guía, nos dice cuál es el camino, que es la palabra de Dios, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y dice, ¿no? Y le dice a ellos, no, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, del diablo. Porque ellos son de este mundo y Dios no es de este mundo. Por eso te dice, te dice a ti, a mí Dios, ¿no? Jesús nos dice, ¿no? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Igual Jesús dijo, yo no soy de este mundo, pero ustedes sí, a estos religiosos, porque todas las cosas, las bendiciones que usted quiere que Dios haga con ustedes es en lo carnal. Ustedes juzgan carnalmente, como aprendimos, ¿no? Entonces, pero este mundo está manejado por el diablo. ¿Entiendes? Entonces, si esta gente son de este mundo, le dice, entonces si son de este mundo, son del diablo. ¿Entiendes?
Viven de acuerdo como este mundo quiere que vivan. Pero este mundo está manejado por el diablo, entonces viven de acuerdo como el diablo quiere que uno viva. Entonces por eso uno tiene que venir a la palabra, a la verdad, para que la verdad nos haga libres y saber cómo seguir a Dios, saber qué dejar de este mundo, ¿no? Las cosas que no van con Dios, ¿no? Entonces ellos no entendían eso, pues, ¿no? Porque sus corazones ya estaban duros. Entonces, no dejes, hermano, cuando estás escuchando la voz de Jesús y sientes todavía que dices, no, sí, necesito leer la Biblia, necesito seguir a Jesús. Ven, porque si lo dejas para mañana, lo dejas para pasado mañana y así, tu corazón se va a endurecer como aprendimos, ¿no? Y vas a estar como esto que escuchaban y no entendían, ¿no? Tú no quieres estar así, ¿no? Dice, entonces dice, porque eso os dije que moriréis en vuestros pecados, ¿no? Porque ellos son de este mundo, ¿no? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A ellos les decían, Jesús decía, yo soy, porque ellos conocían cuando él decía yo soy. Porque en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley, en todo cómo Dios se comunicaba, el Dios de yo soy. Jehová era Dios, se llamaba yo soy. Entonces Jesús le está diciendo, le estoy diciendo a ustedes que yo soy Dios hecho carne. Que yo bajé del cielo para que ustedes me sigan. ¿No? Le estaba diciendo. Y ellos, algunos al final dice que muchos creyeron, ¿no? Pero los que estaban así atados al mundo, ¿no? No querían dejar su congregación, ¿no? Porque estaban ahí, como aprendimos en una parte, ¿no? Iban a ser botados de su sinagoga, ¿no? Su iglesia, ¿no? De las cosas que hacían, de su ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sus rangos, ¿no? Que tenían, que eran religiosos, que eran respetados. No querían dejar eso, ¿no? Porque Jesús enseñaba que tenían que lavar los pies a todo el mundo, que tenían que ser humildes, ¿no? Y ellos no querían eso, ellos se sentían como que eran los religiosos, los que la gente los respetaban, ellos no querían lavar pies prácticamente, ¿no? Entonces no se iban con la enseñanza de Jesús, porque decían, no, este está loco, así no va, ¿no? Entonces, ¿cómo es no su corazón duro, no? Porque juzgaban de acuerdo al mundo, de acuerdo a la carne querían vivir, ¿no? Ser admirados, ¿no? Ser respetados, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Entonces dice, porque si no crees que yo soy Dios, hecho carne, Jesús, en vuestro pecado moriréis, porque no me quieres seguir, porque en la palabra está la vida y no quieres venir a tener vida, dice, no quieres venir a mí, le dice Jesús, ¿no? Porque eres la palabra. Pero dice, pero no entendían que les hablaba del Padre, no entendían que estaba hablando de Dios Jesús, que le estaba diciendo yo soy Dios, yo soy el Padre, ¿no? Entonces les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo iban a matar, entonces conoceréis que yo soy. Sabrás que yo soy Dios, ¿no? Y que vine de Dios, que soy hijo de Dios, ¿no? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque era la palabra de Dios, lo que el Padre habló, Él está hablando. Lo que el Padre le enseñó, Él está diciendo, ¿no? Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Como sabemos, cuando Jesús fue bautizado en las aguas, Dios derramó de su espíritu. Y eso lo mismo va a ser contigo y conmigo. Cuando venimos a Jesús, que es la palabra de Dios, lo seguimos, Dios nos da de su espíritu. ¿No? ¿Entiende? Entonces Jesús dice, ¿no? Para ti, para mí. Este mensaje es para ti, para mí. Porque Él me envió, conmigo está. ¿No? Porque el que me envió, conmigo está. Entonces Dios va a estar contigo. Como tú tienes su espíritu, tú estás siguiendo a Jesús, leyendo la palabra, Dios da su espíritu y Dios está contigo. ¿No? Y dice, no me ha dejado solo el Padre. A ti y a mí no nos va a dejar solo el Padre. Va a estar con nosotros a donde vayamos. ¿No? Dios va con nosotros, ¿no? Pues dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, Dios no me ha dejado, dice Jesús, porque yo hago lo que le agrada. Entonces te está diciendo a ti y a mí, para que Dios no nos deje a nosotros, tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, su voluntad. Tenemos que venir acá a la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad y hacerla. Y es fácil porque Dios da de su espíritu y Dios es el que hace su propia voluntad. El Espíritu Santo es el que te ayuda a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es el que te ayuda a orar, a pedir, como aprendimos en la Biblia. El Espíritu Santo es el que te enseña sobre la palabra y te abre el conocimiento y te revela los misterios de Jesús, de Dios. Cómo seguir. ¿Entiendes? Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios para que nos dé su Espíritu y esté siempre con nosotros. Y para poder hacer lo que le agrada. ¿Entiendes? Dice, no, el Padre no me ha dejado porque yo hago lo que le agrada. Entonces, si no hacemos lo que le agrada, ¿usted cree que el Padre no va a estar con nosotros? No va a dejar. El Espíritu de Dios se te va. Como aprendimos, vamos a aprender durante toda la Biblia, ¿no? El Espíritu de Dios se puede ir, uno puede poner al Espíritu de Dios a dormir, uno puede entristecer al Espíritu Santo, y a veces también Dios dice, chequéense uno mismo, mírense bien, de repente no tienen el Espíritu de Dios, ¿no?
porque no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces, para que Dios, el Padre no nos abandone, tenemos que hacer como Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Y dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ya? Qué lindo, ¿no? Entonces, hermanos, el mini mensaje de hoy, ¿no? Como les dijo a estos religiosos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces no hay que ser como estos religiosos. Hay que ir a donde va Él. ¿Y cuál es el camino? Él mismo es el camino. Jesús es el camino. La palabra, leyendo la Biblia, es el camino al cielo. La palabra, en la Biblia, la palabra de Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios me lo bendiga.